Bienvenidos una vez más aquí a su espacio de Diflexión. Hoy, 16 de febrero de 2026. Pues bueno, han sido unos días algo difíciles. Todavía estoy en la ciudad de Bogotá, aquí acompañando algunas cositas. Ya pronto por volver a mi casa. Am, y pues nada, el fin de semana pasado no pudimos estar, pues por una situación personal, ¿sí? Pero todo en orden. Igual nuestro invitado, el que estaba propuesto para ese día, ya está confirmado para el siguiente lunes. Entonces, pues nada, a los que se van conectando acá, bienvenidos, darles un grato saludo, decirles que espero que tengan una excelente semana este día, ¿sí? Y hoy tenemos un invitado que me pidió unos minutos para antes de conectarse. Él está en el proceso de conexión. Bueno, eso me dijo, pero no sé si está como complicado. No, me dijo que se iba a conectar ahora. Y a todos los demás, pues bueno, ir dándoles acá el saludo cordial, darles la bienvenida a los que veo que se están conectando ya por YouTube y por LinkedIn, que estoy viéndolos a ambos conectados. Entonces, pues voy a ir haciendo una introducción de nuestro querido colega y amigo que nos va a acompañar hoy. Además que vamos a hablar de un tema súper interesante y que nos está poniendo, digamos que mucha tensión, para no hablar de la palabra presión, mucha tensión. La persona que nos acompaña hoy es de Chile, es un gran profesional, muy reconocido de Chile, con el que hemos compartido algunos espacios, ¿sí? Y pues bueno, él nos va a acompañar, como les digo, ojalá y se pueda conectar y resuelva ahí su tema, eh, para hablar del tema de las regulaciones. Uno de los capítulos que tenemos para 2026, ya claramente marcado, basado en informes de industria, en tendencias, en todo, es que las regulaciones definitivamente van a ser un desafío importante para el año 2026, ¿sí? Un desafío muy importante, ¿sí? Y un desafío que nos va a poner a prueba en este año 2026 en todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. Y si a eso lo conectamos con todos los fenómenos que estamos viendo, como cadenas de suministro, como inteligencia artificial, como geopolítica, que son como, al revisar los datos del Foro Económico Mundial, al revisar todos estos elementos que se conjugan y que nos hacen entender el panorama un poco más sistémico, pues tenemos esa situación esperada de que la regulación no se ha quedado atrás, y si bien algunos dirían que podría avanzar más o menos frente a la realidad de, del mundo, lo cierto del caso es que nosotros estamos viendo que la regulación está avanzando y se espera que avance más. Se espera que avance más no solo por lo que hacen en Europa, sino que también acá en Latinoamérica, y es por eso pues que vamos a hablar un poco como de ese tema el día de hoy. Eh, entonces, entonces ese es como el panorama. Igual recordarles a todos ustedes,
recordarles a todos ustedes que, pues bueno, la invitación para todos los que nos están acompañando, si son nuevos, es que nosotros los leemos acá, todos. Eh, sí, Andrés Barrientos, que es que nos acompaña hoy de Chile, y mi persona, leemos lo que está en el chat, ¿sí? Para los que van dando, aquí me está diciendo mi amigo Carlos Andrés, bienvenido, mi estimado Carlos, un saludo grato para ti, ¿sí? Me alegra que estés por acá. Entonces, ese es el ejemplo. Si escriben en el chat, yo los voy viendo acá en el chat, y con eso nos vamos poniendo en sintonía. La conversación es para todos, para que entre todos nos podamos conectar. Y bueno, entonces, mientras que nuestro amigo Andrés se conecta, que ahí me pidió el link, ¿sí? Entonces, vamos a ver si ahí mientras que va, yo le voy haciendo como lo que les decía, cuando uno mira, todo esto viene desde la antesala del primer capítulo que tuvimos, ¿sí? En el primer capítulo nosotros hablamos, y ya aquí está nuestro querido Andrés, amigo, está aquí ya conectado. Andrés, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, ahí te escuchamos fuerte y claro. Por si acaso, para que sepas, estás solo en audio, no te veo en video, pero estás en audio, estás súper bien. ¿Mm? Ya viene el video. Dame un segundo. No, también, tranquilo, no te preocupes, no te afanes, para que sepas que no. O sea, pero entonces estaba haciendo la presentación tuya y poniendo como un poco de contexto de lo que más o menos, de lo que más o menos hoy tenemos pensado conversar, que es hablar un poco como de la regulación y sobre todo como lo planteamos con Andrés, que me pareció un ejercicio muy potente cuando planeamos este capítulo, es mirar un poco con el ejemplo, con lo que bien ha hecho Chile recientemente. ¿Sí? Después de analizar el informe técnico de la OEA, mirar lo del Foro Económico Mundial, del cual pues los invito, si de pronto me siguen por ahí, hay un par de artículos que escribí sobre eso. Una cosa sí está clara, la regulación va a seguir, que era lo que estábamos haciendo como introducción antes de que llegara, que la regulación está generando en nuestro ambiente, dado pues, como el contexto, ciberseguridad, inteligencia artificial, cadenas de suministro, geopolítica, todas esas cosas ha hecho que el tema regulatorio se mueva, que eso es como en donde estamos. Nosotros bueno, aquí nuestro amigo Cristian, bueno, Cristian, ¿sí? Ahí, saludo para Cristian. Sí, supongo que Cristian debe ser estudiante tuyo, por lo que veo. O mío, no recuerdo, pero bueno, no importa, para el que sea, está perfecto. Entonces, Andrés, con esa introducción, más o menos del tema de hoy, que vamos a hablar de las regulaciones, primero, pues darte la bienvenida, un cordial saludo, gracias por estar aquí. Y pues no, nada, primero lo primero, saludos, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, saludar un poquito a la audiencia ahí latinoamericana. Sé que se conectan a este lugar, se conectan de varios países, sobre todo de Argentina, Colombia, hay gente de Perú también, y gente también de donde se está moviendo harto la ciberseguridad un poco, que es tanto en Uruguay, Paraguay, para esos lados, y Dominicana, que bueno, ellos están igual avanzando. Entonces, bueno, en líneas generales, aparte de agradecer la invitación un poco, siempre es bueno hablar de estos temas. Nosotros acá en Chile tenemos mucho movimiento, pero siento que nos hemos un poco detenido. ¿Ya? Siento que tenemos temas que son de contexto político, geopolítico, temas también generales que atañen como nación y que también van dejando un poco atrás, en este caso, iniciativas de ley o iniciativas de mejora de ley o el perfeccionamiento de la ley. Entonces, muchas veces nos pasa que se habla de, tenemos la ley marco de ciberseguridad, tenemos la ley de delito informático, por ejemplo, ya en tres versiones, es decir, hemos ciclado tres versiones sobre la ley de delito informático, en donde la última se hace este convenio de Budapest y también está la cooperación internacional con Interpol, y esa cooperación de Interpol se profundiza, y hoy en día no solamente las policías tienen acceso a las bases de datos de Interpol a tiempo real, sino que también hay una cooperación para hacer persecución de delitos hacia el extranjero, como persecución de delitos hacia Chile. Es decir, si nosotros desde Chile generamos un ciberataque hacia el extranjero,
por ejemplo, porque tenemos tomada una red, porque hemos sido parte de un usufructo de nuestra red. Esto puede hacerse, en este caso, se puede hacer de una manera, hay que tener cuidado, porque si nosotros atacamos a otro país, puede Interpol, por medio de otro CSIRT, otro CSIRT de otro país, avisarle a Interpol y Interpol nos va a tomar a nosotros. Entonces también va a pasar ese tema. Ok, entonces, pero vamos a ponerle, ahí creo que, bueno, Andrés, vamos a ponerle un poquito, primero vamos a ir yo quiero llegar a eso que estás conversando, el caso de Experiencia Chile, pero yo quiero que primero me des como tus impresiones yo con este tema tengo como cierto reparo y para todos, yo quisiera que todos participáramos en esta conversación es si bien a nivel global estamos descargando, siento que estamos descargando demasiada responsabilidad con relación al tema regulatorio. Yo siento que muchos profesionales de seguridad y mucho del contexto de ciberseguridad en general está esperando más regulación. O sea, está esperando más regulación, esperando que la regulación sea más robusta, que sea más fuerte en todos los planos, no solo con ciberseguridad, sino con protección de datos, ahora con inteligencia artificial, que sea más fuerte porque hemos considerado, y me gustó una opinión de alguien que dijo, hemos considerado que eso parece ser el mejor diente o los mejores dientes que tenemos en el contexto digital, pero no podría ser esa espera en el contexto regulatorio a nivel, pues puede ser global, regional, país, no podría ser peligrosa, Andrés. No podría ser peligroso depender tanto de esperar una regulación y que la regulación contemple todos estos escenarios como el que me acabas de mencionar y que día día van a salir más cosas, más dependencias, más conexiones. Entonces, al estar dependiendo tanto de la regulación, no podría ser un riesgo. Bueno, hay una excelente pregunta, pero también hay un tema de madurez, porque la madurez la tenemos porque en este caso nosotros, si nosotros observamos bien, cada país tiene su legislación o su forma o su orden, y eso se genera en base a una metodología y se sigue una estructura que esté estandarizada o se usan casos de uso de países, en este caso que tengan algún tipo de legislación y esté esto ya como ente vivo funcionando. Ejemplo, nosotros como chilenos ocupamos el modelo europeo para la ley marco de ciberseguridad en la cual nos basamos en NIS 2. Entonces, ese basarnos en NIS2 tenemos ese ejemplo. Y segundo, en gobiernos anteriores hubo muchas tratativas con el entendimiento del gobierno digital que tenía Estonia. En este caso, Estonia también tiene iniciativas súper interesantes como CyberNet de la Unión Europea, donde yo también participo como experto, pero ellos tienen un board de expertos que es internacional aparte y eso está gestionado por el CECIR de ellos, con el Fondo Europeo, y para Latinoamérica tienen el tema con la 4. Entonces también es una instancia, por ejemplo, en donde no solo se hace gobernanza, sino que también tenemos como una integración. Entonces, para efectos de la política pública o cómo se puede ir cambiando esto, hay una problemática, porque nosotros decimos, oye, ¿vamos a operar regulado? Sí, pero mientras más regulación, más peso lleva el CISO. Y nosotros bromeamos mucho porque tenemos un ícono ¿ya? Que sale un cordero de este tipo, cordero religioso, listo para que lo vayan a sacrificar. Porque dice, Siso es el cordero de Dios, casi como que va a ser sacrificado. Entonces y esto yo lo compartí, lo creé hace un tiempo y lo empecé a compartir por WhatsApp y todo el mundo se ríe de él. Porque al final el CISO se transforma en un animal de sacrificio, en una moneda de cambio, y lamentablemente que el CISO, su ciclo de vida es muy corto, porque precisamente llega el incidente y el CISO pierde su cargo. Ahora, ¿cuál es la problemática? Que la persona puede haber hecho tremendo trabajo, plan director, realizar gobernanza, hacerlo bien, y aún así lo van a echar igual. Entonces tampoco existe un CISO eterno. Y la pregunta que hago yo, contrapregunto, ¿qué pasaría con un DPO entonces? Si yo al CISO lo voy a quemar, bueno, entonces peor va a ser el tema del Data Protection Officer, porque regulatoriamente puedo ser demandado por un usuario
porque tienes tú los datos y quiere excluirse la base, no se puede sacar, sí se puede sacar. ¿Y qué pasa donde guardo los datos? Tenemos una problemática mucho mayor con las leyes, por ejemplo, que tienen que ver con el tráfico de los datos, dónde los almacenamos, dónde los procesamos. El estado del dato es un tema, la seguridad de la información es otro tema, y muy distinto a hacer ciberseguridad ofensiva, hacer red team, ethical hacking y las otras cosas. Entonces, al CISO le están pidiendo ser 6 personas en uno. No puede ser 6 en uno. ¿Vas a ver incidentes? Ok, pero ¿has hecho threat hunting? ¿Te has apoyado con gente forense? ¿Has visto realmente un ciberataque? A mí me ha pasado, pero es porque yo tengo la experiencia de venir del mundo operativo. Pero alguien que viene del mundo de, por así decirlo, del traje y la corbata, no tiene idea de un Mimikatz, no va a tener idea de una evasión, no va a tener idea que el XDR no vio la amenaza y ocuparon un kit nuevo y están adentro hace 2 años. Ese es el problema. Entonces, ahí yo creo que tenemos también un tema muy complejo y el CISO se queda corto siempre. No Pero existe mira, o CISO. sea, has dicho como 6 cosas súper, y estoy de acuerdo con Carlos. Un tema que me parece súper clave, ese, esa carga, bueno, me parece súper divertido y súper clave lo que acabas de mencionar del CISO sacrificio, pues, y lo que se va a sacrificar o que se sacrifica, porque de hecho aplaudí, porque esa es como la segunda, o sea, te me adelantaste de una vez y llegaste al tema del CISO de, hoy tenemos un CISO que tiene una carga y entre más regulación, más carga va a tener. Eso está claro. ¿Sí? Me parece que es muy clave lo que estás diciendo en el término de los roles. Entre más seguridad necesita una empresa, más carga va a tener el CISO porque va a tener que asumir muchos más roles. Eso también me parece que también es muy riesgoso y que estoy completamente de acuerdo contigo. Un CISO no puede tener 7 roles en uno. No puede ser DPO, no puede ser CISO a la vez, no puede ser Threat Hunter a la vez, no puede, o sea, no, definitivamente o es CISO o no es CISO, pero no todos al tiempo. Sin embargo, también es cierto, y más bien esa podría ser tal vez la pregunta que me hiciste despertar dentro del panorama del escenario es, ok, esa es la problemática y está claro, pero ¿cuáles podrían ser alternativas de solución a eso? ¿O cómo el CISO se adapta a eso? Porque yo estoy de contigo, el ciclo de vida del CISO es muy corto. Nace con la expectativa, bacano, soy CISO, y al primer incidente, que puede ser el primer, segundo, tercer día, o como puede ser el primer, segundo año, un incidente grave, y podrá tener la empresa la madurez para no echarlo, que hoy se está utilizando inclusive como cláusula corporativa en algunas empresas grandes, ya lo he visto, que el CISO dice, sufrimos un incidente y en el contrato queda que no me echan hasta después de, y no en el momento de, para no perjudicar su reputación. Eso lo están haciendo los CISOs súper grandes en otras partes. Pero entonces la pregunta, Andrés, ahí es, entonces, entonces, ¿cuáles son las alternativas o cuáles podrían ser las opciones para el CISO? ¿Cómo se adapta a esa realidad de más regulación, más complejidad, más carga, más expectativas, más nivel ejecutivo necesario y, bueno, ¿y qué hace el CISO en ese caso? ¿O cómo lo ves tú? Sí, ahí hay un tema de gestión que es importante, ¿ya? Tiene que ver con que... Denme un segundito. Tiene un tema que ver con gestión, tiene que ver con qué capacidad de gestión tiene la persona, pero también hay una confusión, porque hoy día se le dice CISO a muchos cargos que no son CISO, ¿ya? Y segundo, tenemos los gerentes de ciberseguridad operativa. Cuando uno es gerente de ciberseguridad o subgerente de ciberseguridad, nosotros nos llevamos lo que es la plataforma del negocio, los procesos críticos del negocio, nos llevamos los firewalls, nos llevamos los routers, nos llevamos la red, nos llevamos todos los servidores y es extraño porque si bien el CISO tiene a cargo todo el tema a nivel estratégico, eh,
el contrapeso de ese ciberseguridad operativo como gerente es tan fuerte o más fuerte que el de un CISO. Entonces, de repente, ese gerente de operaciones de ciberseguridad puede tener la misma postura a nivel de peso en una organización y aún así ser más resolutivo que un CISO. Pero ¿qué está pasando hoy día? Que hoy día tú le estás pidiendo a un CISO que sea gerente de ciberseguridad con una capa táctica operativa sumada a la estrategia. Entonces estás pidiendo la pirámide completa. Y ahí está el error. En cuanto yo veo a Mitre, por ejemplo, cuando hacen este tema de las amenazas y nos muestran el threat mapping y nos muestran el modelado de amenazas, ya, ok, vaya a tener modelado de amenazas, pero bueno, ¿en qué paralelo colocamos el atender este tema con Mitre? ¿Lo vamos a colocar como estrategia o es táctico operativo? Esa pregunta se la tienen que hacer muchos CISOs porque al final del día el CISO va a responder por el plan global, va a responder por el presupuesto, vamos a llamarlo ahora ya no ROI, sino que ROSI, porque es un indicador de, no sé, yo tengo que hoy día contar, por ejemplo en Chile, como tengo una ley nueva, la multa más pequeña son 200 millones de pesos. Si tengo una empresa que tiene 300 millones de budget, que son muy pocas en Chile las que tienen ese budget de ciber, yo a los 300 les tengo que restar 200 más restarle 50 millones de un incidente, es decir, 250 millones menos 350 y después lo que me sobró es la plata real que tengo. ¿Cuál es el problema? Que ese CISO va a ir a pelear con TI, presupuesto. Muchas veces Ciber le quita a TI presupuesto. Y muchas veces TI viene a quitarle a Ciber presupuesto porque Ciber se lleva todo en herramientas rimbombantes. Entonces también tenemos un tema de capas, en donde al final el CISO, en su definición, no está respondiendo por lo que es su definición y se le está solicitando operaciones, algo que es estratégico. Y ahí está el problema. Y eso es lo que no están viendo la alta dirección. Estamos Mira, exigiendo todo. Queremos pero todo. o sea, has dicho una cosa bien chévere que me parece que es súper clave y estoy contigo, André. Y es, y lo mismo, tema número uno, no todo lo que brilla en la organización como ciberseguridad es el, y eso me parece muy importante. Es decir, CISO es una cosa, que es lo que está diciendo Andrés, CISO es una cosa, y el gerente de operaciones cibernéticas es otro. Y yo creo que ahí Andrés ha puesto un punto muy importante. Al final el CISO reporte por la seguridad de todos, pero no hay peros, porque el pero podría significar que no estoy, no, yo estoy. Y me parece que es claro, el pero el que le iba a poner es, más que pero es cierto, tú le estás mostrando un panorama en donde, y ahora con ese ejemplo que acabas de poner tan clave de la regulación con la que ustedes están, que es 350 menos 250 más la pelea de ir a pelear, valga la redundancia, de ir a pelear con otras áreas por tener más plata. Entonces, está mostrando un panorama interesante en donde las organizaciones no están comprendiendo o sí entendiendo bien que la seguridad de la operación de la seguridad es una cosa y necesita un responsable, y la dirección de la seguridad es otra y necesita un responsable aparte. ¿Es así? O sea, es lo que me ha... Sí, Sí. totalmente, pero el problema es que tú le estás pidiendo hoy día que haga operación al CISO, que te haga la política, que te haga el manual, que te haga el procedimiento, que se meta a la consola de Linux y te jardinice un servidor, o simplemente que haga un levantamiento de la red. Y el CISO llega y dice, bueno, yo vengo acá a liderar la ciberseguridad, sí, pero es que no llegó el analista de SOC que íbamos a traer. No, es que no va a llegar. Bienvenido. Oye, ¿sabes qué? No vamos a traer un implementador de ISO. Bienvenido a implementar la ISO. Entonces ese CISO al final se está transformando en un back office también hacia la táctica operativo. Y ahí es donde se genera, y nosotros lo estudiamos, tenemos un estudio pequeño que nosotros lanzamos el año pasado acá en Chile, que Lo vi, hicimos el lo vi. estudio del burnout, ¿ya? Y en el estudio del burnout a nosotros nos salía que había muchos ISO que contestó la encuesta.
Y nuestra encuesta era una encuesta bien hackeada en el sentido de que a nivel metodológico nosotros hicimos 3 subencuestas dentro de la misma encuesta, lo cual no es recomendado, pero en la próxima vamos a corregir el instrumento porque ya vamos a estar homologados con escalas que nos está ayudando una universidad de Estados Unidos en ese tema y hemos tenido harta colaboración de universidades de Chile también. Entonces, el nuevo estudio viene bien, pero lo que nosotros logramos ver era que había una recarga en pedir operación a algo estratégico. Entonces también tenemos un tema en que las direcciones a veces confunden a este personaje como si fuera un mago, como si fuera el mago del Señor de los Anillos, que, no sé, pues viene Gandalf, el gris, arriba del caballo, saca el bastón y los orcos salen corriendo. Bueno, esto es lo mismo. Creen que el gallo saca el bastón y aquí se arregló todo. Entonces está esa sensación falsa de ciberseguridad, de seguridad operativa, en que si tengo una persona encargada, prácticamente la cosa va a andar sola. Compramos CrowdStrike, por ejemplo, Sentinel One, la tecnología que ustedes quieran, el nombre que quieran. Usted coloca la tecnología, gasta sus $80 de licencia, se compra las licencias y todo, y entra el virus y pasa lo que tiene que pasar, o hay una evasión. ¿Qué pasa? Que compramos tremenda herramienta, pero no tenemos personas adecuadas a tener la táctica de decidir la parametrización de la herramienta. Es decir, que la herramienta tenga lo que corresponda para que operativamente funcione bien. Si tengo un WAF, un Web Application Firewall, arriba, la nube, un Imperva, la marca que ustedes quieran, ya. A ese firewall yo le tengo que colocar los captcha. Gen 1, Gen 2, Gen 3. Pero también tengo que entrenar el modelo, tengo que trabajar esa máquina, tengo que ver cómo va funcionando y tengo que ir con el fabricante uno a uno ajustando. Pero si creo que yo coloco el WAF, lo coloco delante y digo ya estoy listo, y no paso por una homologación, una línea base, esto va a quedar ahí. Entonces el CISO puede entender la tecnología como un CTO, puede tenerlo a nivel budget, lo puede tener a nivel tecnológico, pero él no es especialista quizás en la marca X o en saber la parametrización exacta del equipamiento. Entonces, ¿cómo él va a poder parar la mentira de un proveedor en una reunión? Entonces aquí entramos en la tierra chica de la experiencia. Y la experiencia es cómo yo veo recursos versus estatus versus contrato. Y en esa dinámica, el CISO a veces pierde poder porque no tiene a veces este lado técnico tan desarrollado o la especialidad tan desarrollada. Ahora, hay CISOs que son muy técnicos, estamos de acuerdo, pero son muy pocos porque generalmente van muy a la estrategia, muy a la seguridad de la información y no están tanto de la capa de la ciberseguridad ofensiva, defensiva u operativa. ¿Ya? Entonces ahí como que dejo un poquito más claro lo que sucede. No, y está claro, inclusive lo conecto con el pensamiento que nos comparte mi amigo Carlos en el tema de el CISO, pues debe tener una figura, hoy se espera que tenga una posición ejecutiva, y escuchándote, Andrés, veo o sea, me haces ver una dinámica interesante y es, hay una, no vamos a encontrar un todo resuelva todo, y eso nos muestra un panorama de un desafío en la parte operacional y táctica, eh, que hace que esta persona pueda encontrarse con lagunas, ¿sí? Y pues que en los ambientes latinoamericanos, que yo creo que lo que describes es una realidad latinoamericana, organizaciones que piensan que un todo en uno funciona, ¿sí? ¿Sí? Organizaciones que piensan que un todo en uno funciona. Totalmente. ¿Sí? Y eso puede ser más riesgoso inclusive que no tenerlo. Eso puede ser, inclusive, me parece que por lo que te escucho y pensando en tus palabras, ahorita que te escuchaba, me parece mucho más riesgoso tener un all-in-one, lo que llamaríamos un all-in-one, que ese all-in-one va a tener algún tipo de deficiencia. Yo creo que estoy contigo parcialmente en que hoy los CISOs no son tan técnicos. Yo diría que hoy en la realidad latinoamericana creo que son de pronto más técnicos que ejecutivos. Y podría pasar es que a pesar de ser muy buenos técnicos, se están quedando pues por la ampliación del universo tecnológico en el que están bebidos,
en algunas minucias que también están haciendo retrasar a la organización en el término de poner la seguridad de manera ejecutiva. Pero digamos que más allá de si son muy ejecutivos o si son muy técnicos, porque creo que es el espectro que puede ser administrado, ahí de pronto, y sí me gustaría meterme de una vez en caso Chile, porque pues yo vi el video que me mandaste de la presentación, ¿sí? Y me parece muy interesante ese estudio que ha reflejado como unidad, que lo que tú reflejas es lo que, digamos que de alguna manera se viene viendo en toda Latinoamérica, un profesional de seguridad que a la realidad de hoy está muy dado porque tiene demasiadas funciones encima. Eso es un tema. Y en el tema que nos compete de hoy, y quiero ahí meterme ya de una vez a tu caso Chile, ustedes que tienen una nueva regulación que es mucho más severa, que efectivamente, como mencionas, está mucho más adoctrinada en el término de estar cercano más a lo que Europa está haciendo. ¿Cómo ha percibido, recibido el CISO este marco regulatorio nuevo, chileno, ya como ejemplo de ustedes? eh, Ese marco, ¿cómo lo ha recibido el CISO y en tus impresiones, el CISO qué siente que marco regulatorio que Chile o el camino que viene haciendo Chile en ese tema regulatorio? O sea, ¿qué piensa el CISO chileno de ese marco regulatorio? Es que hay dos posiciones y es interesante porque lo hemos conversado con otros colegas a muy alto nivel y también con colegas de operaciones. Entonces, me pasa que tengo la opinión de la gente que está en la línea de defensa, tengo la opinión de la gente que está a nivel mando medio y tengo la opinión a alta dirección. Y cada una tiene un dolor distinto, pero el dolor es compartido en el sentido de que cuando se realizó la ley, y es una de las cosas que nosotros trabajamos cuando fue la ley Marco, a mí me tocó apoyar a uno de los abogados que estaba llevando la ley Marco y en ese tiempo yo participaba en la Fundación Sochisi y bueno, con los chicos de la fundación en ese momento revisamos la ley. Yo me acuerdo que iba viajando en ese tiempo vivía en la quinta región y viajando a Santiago trabajaba en ese tiempo en Entel, me acuerdo. Y en el bus yo iba viendo los artículos de la ley y sacándole, este está malo, este está acá, y fundamentando, sacar esto no corresponde. Pero hubo cosas que nosotros en el momento, que dentro de lo técnico y de lo que nosotros nos llegó, no, quizás no lo vimos nosotros, pero tampoco lo vieron los demás, que tiene que ver con el rango de multas y el tamaño de la empresa. Lamentablemente la ley quedó con el tejo pasado, muy similar a la EPD de España. Entonces, este es como, pensemos, un gigante, un David contra Goliat, pero en vez de una onda, aquí el otro gallo venía con una espada o un lanzallamas, no sé. Olvídate, esta cosa es brutal. Entonces tú te vas a defender con una piedra y el gallo de allá viene con una calibre 50 a dispararte, a partirte por la mitad con una bala. Entonces es muy complicado. Entonces no hay una simetría entre el poder de la ley, la aplicación y el tamaño de la empresa. No puedes contenerlo. Entonces, acá en Chile pasa que en el fenómeno latinoamericano, para que nos reamos un poquito, en todos los países hay empanadas o cosas similares, están los tacos, la empanada, en Centroamérica también hay unas preparaciones que son similares, tortas de maíz, todas esas cosas. Ya cada país tiene su torta, por así decirlo. Pero ¿qué pasa si te digo que esta ley acá en Chile le pide a la persona que hace tortas que cumpla la ley? Porque la ley es para todos. Entonces no hace un distingo entre si es una empresa tecnológica o no. Si es una fábrica de helados, tiene que cumplirme la ley igual. Entonces la ley tiene una fuerza porque también se hizo mediante un decreto. Es decir, aquí hay algo serio. Sí, Esto sale en el diario oficial y se da por conocido y sabido por todos los chilenos. Entonces, el problema es que una pyme pequeñita tiene que cumplirla tal cual la empresa más grande como el Walmart o con una Big Four. Todos tienen que cumplirla. Pero el tema es que el rango de multa no hace la diferencia entre el tamaño de la empresa. Entonces, la multa es muy elevada y puede hacer quebrar una pequeña empresa. Es decir, esa empresa se tiene que tirar a quiebra o quemar el RUT, como se dice vulgarmente, y tratar de abrir con una nueva razón social, porque no va a poder hacer cargo o frente a la multa al regulador. ok, aquí Alfredo, bueno, Alfredo ha escrito dos comentarios interesantes. Yo asumo que Alfredo es de Chile, ¿sí? Y dice, actualmente los ISOs modernos están orientados a negocio, de dependencia de servicios de terceros, entonces son CISOs comerciales, pero su segundo comentario me parece
interesante y por eso digo que es de Chile. Alfredo, si no, me corrige por favor. Con la nueva ley te pide un CISO estratégico y técnico. O sea que creo que nos devolvemos a lo que estamos hablando ahorita, un all-in-one. Pero me parece, Andrés, interesante porque eso, yo creo que eso no es una realidad. O sea, cuando he visto un poco como la aplicación IS-2 y yo escuchaba a unos españoles recientemente de esto, creo que tiene el mismo problema. Creo que todavía no se han puesto de acuerdo en Europa de si los valores de multa deberían tener una estratificación por el tamaño de empresa, porque creo que tienen el mismo problema, o al menos eso entendí en el webinar en el que estuve, que ellos han venido también como detectando el mismo problema. O sea que estamos heredando el mismo problema, pues si ustedes están mucho más cerca de esa regulación. Entonces, si eso es así, y tú que estás más cerca, ya en tu caso, no digo que para toda Latinoamérica, pero para tu caso, ¿se ha visto alguna solución, alguna alternativa? ¿La alternativa es estratificar? O bueno, ¿cómo se está abordando este desafío? Porque pues, sí. Es que ahí hay un tema porque, claro, uno puede decir que por herencia nos está llegando el golpe, pero pensemos también que la regulación se realizó para políticamente en algunos países hacer caja. O sea, había un tema también de golpear a las grandes corporaciones como Google, AWS, todo No, lo que, claro, total. porque estamos hablando de multas sobre X cantidad de millones de euros. Entonces, con una multa hace la plata del año. O sea, está bien, y son países que también de alguna manera por el modelo político, económico y social estaban alejados del tema ya modelo neoliberal, entonces también los países estaban decidiendo de esa forma. Chile ya corrigió ese tema y hoy día a nivel como global y se está dando, hay un contexto geopolítico que en este momento Chile decidió y la gente decidió también y se votó abrazar el modelo liberal en su totalidad nuevamente, y eso significa que volvemos al libre mercado y volvemos duro a lo que es mejorar la economía. Entonces, también saliendo de esa patita, va a tener que arreglarse esta ley, porque esta ley tenía que haber sido revisada en abril de este año que pasó. Entonces, lamentablemente, también hay un tema gobierno de desidia de no querer arreglar el problema para mantener la multa al tope contra quien A sea, todo pues, para todo el mundo, exactamente. Es que, a todo evento. sí, sí. A todo No, evento. y de cara, porque pues como lo hablábamos y es la realidad y eso lo tenemos que comprender y aceptar y como yo le digo a muchos colegas, nosotros debemos es, al contrario de estar cuestionando a X o Y o que no nos parezca o que, pues si ustedes son ya un país que tienen y se han convertido, eso no lo digo yo, eso lo dice el informe de la OEA, que pues con Costa Rica, Chile, son países que han avanzado nutridamente en inflación. Es decir, que todos los demás tenemos que fijarnos y volcar en términos de política pública lo que han hecho estos países. Costa Rica, Chile, Uruguay, Paraguay, como bien mencionas, que han venido acelerando el ritmo en esta posición. Y también de paso aprender, pues porque yo creería que esto que es un fenómeno difícil, eh, la experiencia que podría contarte de pronto en Colombia fue en el 2012 cuando salió la ley de protección de datos, que con el tiempo ha ajustado porque salió igual, multa para todo el mundo igual, grandes, pequeños, chiquitos, grandes, o sea, todo. En el tiempo ha venido como corrigiendo a través de ciertas cosas, pero no tiene una modificación, sino que el ente regulador de alguna forma analiza caso por caso, pero igual va a alcanzar el tiempo para analizar todos los casos. ¿Sí? Entonces yo creo que si viene bien, ojalá, como te digo, lo corrijan prontamente para ver cómo, porque yo no sé, por lo menos si hablo del caso de Colombia, de los países que yo conozco, Colombia y Panamá, que me la paso entre los dos, no veo con cercanía que nosotros vayamos a llegar a tener un marco de ciberseguridad por lo pronto. Existen borradores, bueno, pues todavía no se han hecho como una ley de la República, pues. Entonces, me imagino que seguiremos en ese trámite, pues porque hay otras prioridades, como lo dice el Foro Económico Mundial, Latinoamérica, pues una prioridad distinta. La ciberseguridad no es la prioridad número uno de Latinoamérica, pues porque tenemos otras dinámicas,
pero ahí viene. Pero en ese caso, y ya llevan, entonces si te entiendo bien, esa ley llevaría, en abril cumpliría un año de implementado, ¿cierto? En abril de este año. Exacto. Sí. Exacto. Entonces, ¿y tú que le has hecho seguimiento a eso? Sí, ese marco regulatorio se interpreta como una mejora en el ecosistema digital o no, o se interpreta simplemente como un marco regulatorio Ah, como los demás que son... Sí, dale, es dale. que hay dos aristas. Tenemos la arista de las empresas que ven el cumplimiento como parte de eh, eh, que no se pierda eh, una parte dice quiero cumplir porque cumplo todos los marcos regulatorios. Por ejemplo, empresas que tienen SOC 2, generalmente por cumplir SOC 2 van a cumplir un grupo de controles tecnológicos y hacia el negocio, ok, pero hoy día me llegó una información un poco dura en el que a uno de mis clientes le están solicitando de impuestos internos controles de ciberseguridad. Impuestos internos de Chile no se puede meter en la ciberseguridad de las empresas. No es el organismo autorizado. Pero esto va a tener polémica. Porque me dijeron, no, tenemos que contestar una auditoría de impuestos internos por control, no sé qué, y en los controles tecnológicos vienen temas reñidos con la ley marco de ciberseguridad. Pero ¿qué hace impuesto interno pidiendo ley de marco de ciberseguridad? Si ellos no son los que, no les corresponde, no les compete. Es como que la de CMF, por ejemplo, que es banca en Chile, ellos tienen los controles, por ejemplo, BASO ISO 27001 2013, que después obviamente mutó a la 2022. Entonces su base tecnológica es el anexo A. Hay cosas que, claro, ellos tienen, usted debe tener una seguridad operativa, usted tiene que tener una seguridad de la información, usted tiene que tener todo ok, pero hay controles de la ISO que, comillas, casi se tradujeron a palmo y se colocaron ahí y es la norma de la CMF, que es la RAM, la famosa RAM. Pero en el caso de impuesto interno está pidiéndome esto a mí. Entonces, ¿por qué intersectorialmente me pueden ir a pedir ciberseguridad? Está raro, está extraño, muy extraño. ¿Ya? Ahora, a nivel general, ¿qué puede pasar? Una empresa, no, una empresa, en este caso, hay empresas que me dicen, Andrés, necesito que como empresas me des para cumplir al mínimo costo todo lo que solicita la ley. Otros me dicen literalmente, después de ya llevar un año con todo el proyecto y todo implementado, se sienten tan confiados que quieren dar de baja el servicio porque dicen, me siento capaz de ir al regulador y decirle que no, me puedo salir. Escúchame lo que digo. Me puedo salir, voy a ir con mi grupo de abogados a pedirle al Estado que me quite mi calificación de empresa OIB o de servicio esencial. El que te califica es una ley. ¿Cómo te vas a salir si ni siquiera la ANSI te puede sacar? Porque la ley dice, lo que yo digo es ley, y esto está tácito. Si dice empresa X de rubro X, cumple. Si no, no. Si tú tienes una empresa, por ejemplo, un aeropuerto, y tienes aviones, tú no me puedes decir que no vas a, que te tienes que salir de la ley porque tú sientes que los aviones ya están seguros y que está todo bien. Pues no, pues si ahí dice aviones, transporte aéreo. No, es que yo llevo los aviones, los llevo en un helicóptero, transporte aéreo. No, es que yo ahora los llevo en un Zeppelin, no, transporte aéreo. Entonces, disculpa que sea majadero, pero hay No, empresas no, que quieren saltarse la ley y quieren una recalificación cuando no corresponde. Hazte cargo, la regulación llegó, tienes que cumplir. Ahora, el punto es que la ley se tiene que mejorar para que en ese cumplimiento tengamos multas un poquito más acotadas a la realidad chilena, que esa multa no signifique que una empresa quiebre. Tengo clientes que rechazan un forense en Chile por costos. ¿Y quién nos atacó? No sé. Pero el virus quedó ahí. Sí, el servidor que es inservible no lo vamos a conectar porque es más barato dejar botado el servidor. Vamos a comprar uno nuevo. No, es que el forense sale 20 millones, 50 millones. No me interesa. El servidor me vale 5 y chao. Así. ¿Y la información? Partimos de nuevo.
Muchas empresas están haciendo eso, entonces también no se está cumpliendo el ciclo del forense, no se está cumpliendo el ciclo. Entonces la ley te exige que tú tengas un informe que diga qué pasó, tu remediación, cómo te levantaste, quién te atacó, cuál fue la herramienta, cuál fue el vector, si tienes un IOC para compartirlo y ver cómo escaló, ver la línea de tiempo del ataque como tal, hacer el triaje como corresponde. Entonces al final tú vas mediando, vas revisando y todo el cuento y te vas a dar cuenta de que hay gente que no quiere cumplir la ley y hay gente que se la va a tratar de saltar. El tema es que algunos van a mentir. ¿Qué pasa si los pillan mintiendo? La ley también establece una multa severa en caso de que la persona omite información o invente información. Entonces, esas personas que están tratando de hacer como nosotros como proveedores con ese tipo de clientes no trabajamos. Es decir, si alguien quiere no cumplir la ley, simplemente vaya a otro lugar porque nosotros no nos vamos a prestar para ese juego. Pero nos ha pasado que quieren saltarse la ley. Bueno, pero Entonces, entonces, eso me lleva a mí a interpretar de tus palabras que primero la ley salió, o si por favor me corriges, sin considerar un poco como el contexto chileno. Uno. ¿Sí? Dos, me da curiosidad, Andrés, cuando dices que un ente distinto pide cumplir con unos controles de ciberseguridad que no debería ser a ver, no porque no esté de acuerdo con que no lo haga, y para eso, para conectar con la idea de Adriana, que nos escribe desde YouTube y pues, poniendo un caso colombiano, de que aquí sucede algo también como muy parecido, que otra entidad solicita controles de la ISO 27001 cuando no debería, entre comillas, pero a donde voy, o a la pregunta que iría yo, sería, que ya dije una de la realidad y otra, por ser un ambiente sistémico, ¿sí? Por ser un ambiente sistémico, todo está conectado con... Eh, ok, yo te entiendo el punto, no es competente para pedirme los controles, pero no estaría dentro del marco existencial, teórico y, si quisiéramos llamarlo, idílico, de entender a un sistema como sistema en donde cualquier ente pudiese pedir cualquier control relacionado con ciberseguridad, más allá de que sea el autorizado o no, y las organizaciones deberían, pues, igual no rechazar la solicitud, pues porque al final de cuentas es bueno que lo pida, no, o estoy siendo como eh, muy utópico en el término de decir, es una ley, es un marco legal, que por lo que yo he entendido es un marco legal no sectorial, sino un marco regulatorio general para todas las organizaciones de todos los tipos, de todos los tamaños, de todos los sectores, de todas las dimensiones, con unas condiciones. No debería ser como igual si alguien te dice, otro ente, mira, es que la ley de ciber, del marco ciber de Chile nos exige estos controles, nosotros queremos también verlos, no tendría por qué, o sea, ¿por qué tendría que ser malo, mejor dicho, que otro lo pida? es que mira, la pregunta es buena, pero por un tema cultural. Latinoamérica en general, Centroamérica y América del Sur, nosotros tenemos un tema muy complejo con el tema del respeto a la autoridad. Tenemos una educación muy diferente a la gente en Europa y tenemos una educación muy diferente a la gente en Estados Unidos y Canadá. Entonces, si tú estás en Estados Unidos, por ejemplo, tú te regulas por el NIS LSP 853, ¿ya? Sigue las normas, tiene el gobierno federal, tienes normas que son federadas dentro de la normativa general, aparte tienes las normas que están dentro de los El frameworks Estado, que cada council saca, aparte tiene las normas estatales, pero tú tienes un tema de que tú tienes que respetar la autoridad, así como respetas a la policía, tienes que respetar la ley, y no hay, la cancha es pareja, pero acá en Latinoamérica lamentablemente siempre tenemos como ese sesgo de, ay, pero si, bueno, si lo arreglamos entre nosotros, acá en Chile, por ejemplo, a la policía no se le puede pasar dinero, pero hay países que tú le pasas dinero a la policía y se acabó, ¿ya? Y ese problema cultural se da con la ley. Entonces, sentimos que podemos ir por el lado, pero no es la idea, no es la idea. Y segundo, sí se ha visto una mejora
y yo lo he percibido, porque, por ejemplo, cuando nosotros en la Mesa de Ciberseguridad de Chile y bueno, aprovecho de mandarle saludo a todos mis colegas que son más de 148 expertos en Chile los que participamos en distintas instancias con el Senado, y una de esas iniciativas fue, bajo el modelo de Oxford, ver el tema de la madurez. El tema de la madurez Ujú. que se midió en Chile, que después se publicó bajo la Organización de Estados Americanos, no es producto, y me gustaría hacer la aclaratoria, y aquí me arriesgo un poco, me pueden llegar, a mí ya me han llegado muchos retos, así que un reto más, un reto menos, ya da lo mismo. Eh, pero aquí me voy a jugar una y va a quedar en YouTube, así que YouTube es súper acusete. Pero es bueno porque lo vamos a dejar en mi canal igual. Acá hay un tema. En este momento, el gobierno chileno, como se está despidiendo, están dejando como logro que ellos hicieron la gestión para que Chile subiera a la madurez. Por favor, señores, y escúchenme bien, que Chile haya medido su madurez bajo el modelo de Oxford, hay que agradecérselo a un equipo académico, a un senador en específico, que es el senador Kenneth Pugh, que es un senador en retiro, que es nuestro cibersenador. Me encantaría que él siguiera, pero lamentablemente no puede seguir, y también él también tiene que cerrar su ciclo senatorial, ¿ya? Pero entendamos, él hizo un tema muy grande y mucha Ujú. gente lo acompañamos, apoyamos, y esto subió. Y ese nivel de subir más de 20 puestos a nivel internacional y colocarnos en cabeza es porque no solamente se hizo una agenda en cuanto a que Chile de aquí al 2020, 2026, 2030 tenga integrada la ciberseguridad como estrategia. Se hizo una publicación de un libro, pero también se hizo una hoja de ruta. Participamos todos en esa hoja de ruta. Se trabajaron los dominios del modelo de Oxford y logramos también visualizar que por lo menos, y esto yo lo sé porque yo trabajé en el dominio 5.5, que es mercado y ciberseguridad, donde nosotros movemos en Chile, para que ustedes sepan el tamaño del mercado, en 3 años estaríamos moviendo 800 millones de dólares. En 3 años en el mercado de la ciberseguridad en Chile. No es un número menor. No, Por eso no, que es un número pequeño. ya, y por eso es que tanto interés de empresas que están en el cuadrante de Gartner en acá, es tener un tema, tener un tema de que están entrando empresas en este momento de Europa, de México. Tenemos empresas grandes acá de ciberseguridad. Incluso llegó una empresa que es muy interesante, que es Grupo IB, que ellos son de Malasia y son unos brutales del tema de Uf, ver amenazas emergentes y uf, APT, o sea, están con lo último. Los mejores investigadores son todos rusos, ucranianos, de Malasia. uf. Ahí están los mejores. Entonces, pero te digo, o sea, que esa empresa esté en Chile hoy día ya es un avance. Es un avance. Entonces, ahora, si yo me pongo a ver el valor de que lo que se publicó en la Organización de Estados Americanos o la mejora, Chile tiene una mejora. O sea, tú me puedes decir, hace 2 años las empresas no compraban firewall. Lo tenían las grandes, lo tenían los ICP. Hoy día una empresa pequeña o mediana tiene que comprarse un firewall. ¿Ya? Por lo menos una cajita chiquitita, por lo menos para cubrir su perímetro interno. Y si no, ya está la cultura de utilizar 365, por ejemplo, en ofimática, con Entra ID, para automatizar en cierta medida y tener una capa de seguridad. Los que quieren hacerlo con Google, bueno, también se puede hacer. Pero en este caso, ya hay un tema en que ya no tenemos que usar, por ejemplo, keygen o validadores que traen RAT, que traen bloatware, que traen malware detrás, y que la licencia la tenemos que pagar. Estamos en esa transición de, en Chile, decir, oye, las cosas hay que pagarlas. Cambiamos la cultura porque hoy día el pedestal es más alto. Pero todavía hay empresas que dicen, no, yo voy a tener todos mis equipos con todo el software pirata del mundo mundial. Pero si ese equipo empieza a atacar, puede llegarte un llamado de afuera. Puede llegarte un correo de un CECIR diciendo, señor, tú me estás atacando tu IP, tanto me está atacando a mi país. Y si tú sigues, tengo 3 strikes. Cuando pasa eso en Chile, o sea, pasa de ataques desde Chile afuera, te pueden bloquear el ACN como ISP. Te pueden bloquear el segmento completo, la barra 8 entera. Imagínate si un ISP tiene 3.000 clientes, 5.000 clientes, 10.000 clientes y te cortan la barra completa. ¿Ya? Y tienes la potestad de hacerlo. Y tienes que pagar porque te lo devuelvan. Y si vuelves a caer, pagas más. Pero el ataque tienes que corregirlo porque si no vas a seguir pagando por desbloquear el SN.
Son Uf, temas que no se conversan, pero son cosas que están pasando fuertes. Chile en este momento está recibiendo ataques de alrededor de 7 grupos de ransomware específicos, donde tenemos más movimientos de Quilling que el grupo chino. El grupo chino ya acaba de atacar dos entidades esta semana. Van súper fuerte. ¿Y por qué? Porque explotan las VPN de Fortinet. Si yo tengo una VPN SSL y no la tengo con certificado, la tengo expuesta y no tengo todo actualizado, la persona va a entrar. Entonces, no esperemos el ciberataque, no estamos asegurando los perímetros, no estamos cuidando cuál es el grado de exposición de una empresa. Y esta es la ciberseguridad ofensiva. Pero los CISOs están preocupados de el plan estratégico, pero muchas veces se les olvida que tienen un pilar defensivo y que alguien lo tiene que ver. Pero alguien tiene que estar también apoyando a ese CISO con la capa operativa. Entonces el CISO tiene que ser una figura de orquestador, no tiene que ser sí, el todo en uno. Tiene que orquestar, pero aparte tiene que hacer su equipo. Y ahí se tiene que ir dirimiendo la responsabilidad. Lamentablemente la ley hoy día es muy dura. La ley de ciberseguridad también establece una parte que es la tipificación del delito. Son 5 años y un día, es más que una violación. Y si tú tienes irreprochable conducta anterior, y este es un dato para todos los CISO, búsquense un amigo penalista. Tengan un abogado penalista. de hecho, esa es una recomendación ahora a nivel global para poder ser CISO. Sí, En el contexto global se le dice al CISO que tiene que, como parte de su ajuar de cosas, es tener un contacto legal, porque pues en muchas partes, a base de la regulación, eh, el CISO pues va a tener un nivel de responsabilidad mayor regulador, ¿sí? totalmente, Y eso, totalmente. y eso puede ser, digamos que yo no sabría, Andrés, si esa situación de tener un marco regulatorio tan, tan robusto y tan rígido de alguna manera está haciendo que el CISO podría haber una causalidad en eso, es decir, que un marco regulatorio tan fuerte que hace que el CISO sea más responsable legalmente, entonces hace que el CISO se preocupe pues por que no lo vayan a meter a la cárcel y eso podría hacer que se desconecte un poco de esa parte operacional. Podría eso ser inferido a través de todo el fenómeno. Marco regulatorio fuerte hace que el CISO le preste mucha atención y dice, yo no quiero ir a la cárcel. Eso le gasta tiempo, energía y recursos que hace que diga, bueno, la seguridad ofensiva, yo me preocupo porque no me vayan a meter a la cárcel. Podría ser causalidad. Es que De, va más allá. Es que es como, como decimos en Chile, el paquete completo. Acá o nos vamos a colocar nerviosos o estamos más o menos nerviosos. Entonces, el tema es, si yo tengo una regulación fuerte y estoy viendo que tengo posibilidad de cárcel, cuando una persona la llevan detenida, y este es un tema de la vida, si a ti te llevan detenido, tú tienes dos opciones. Te das a respetar con la policía, en el sentido de que si eres un profesional, tú dices, oye, no me trates como delincuente, no me esposes, qué sé yo, pero si el tema es muy grande y te tienen que llevar, no te va, puede que si estás haciendo un ataque o hay un tema que riñe la ley, las dos leyes, la ley informática con la ley de ciberseguridad, y estamos hablando de cosas mayores. Entonces, hay que tener mucho ojo, porque a veces el CISO tiene que responder por ambas. Y cuando se genera eso, se genera también en que si la persona cae un día viernes y no hay fiscal o la persona está de vacaciones o vuelve el lunes, martes, va a estar detenido hasta el otro día, hasta esos días, guardado, sin revisión, sin nada, porque la persona que tiene que ver tu caso llega a tal fecha. Si hay que ver informes periciales o hacer forenses, esos forenses no van a estar en 10 minutos. ¿Qué sí, pasa? no. Ya, entonces, pero ¿qué puede pasar? Entonces, en otros países se venden seguros para CISOs, así como hay seguros de Sí, ransomware, hay sí, seguros sí. legales para Hay una ciberataques. póliza para eso, Sí, exactamente. exacto. Y Exactamente. que te colocan un penalista ahí, usted no diga nada y el abogado habla por ti, literal. Uno tiene que quedarse callado. Pero Pero el tema es bajo la responsabilidad. Si yo sé que algo está mal
Y aquí se genera el fenómeno de la renuncia de los CISOs. Yo como CISO en algún momento renuncié porque algo que era incorregible, porque el costo era tan alto que no se podía corregir y la empresa no lo iba a hacer, yo decidí dar un paso a un lado. Es una experiencia personal. ¿Por qué la comparto? Porque no soy el único que ha renunciado, porque no se pueden cambiar las cosas. Y a veces dar un paso atrás es dar dos pasos adelante. Cuando nosotros nos hacemos cargo de una operación tenemos una responsabilidad 24/7. Ahora, el que firma de 8 a 6 o por jornada es muy distinto, pero en ciberseguridad no existe el horario. Eso no existe, exactamente. Ya, entonces, si tú te comprometes, vas a hacer 24/7. Pero, ¿qué pasa si una empresa no tiene los medios y los recursos para ir haciendo una mejora tecnológica y tienes un end of life marcado con, no sé, un 30% de equipamiento que está end of life y un 70% que no responde o que está obsoleto por 10 años? ¿Qué haces? No puedes cambiar el parque, no puedes poner cosas, no puedes poner el firewall. Entonces se genera este estado de como por defecto que tú no puedes cambiarlo. Entonces esto es igual que un colador cuando cae el agua y cae por los hoyitos del colador. Esto es lo mismo, tú tapas un hoyo y sale por otro. Entonces se genera una inercia muy compleja, porque ese CISO no va a poder responder a ningún desafío técnico, porque uno tiene el presupuesto, no tiene los medios. Pero si arregla una cosa, la otra también está coja. Entonces, esta es una mesa que tiene las cuatro patas sueltas. ¿Qué hacemos? Entonces, al final, por más bueno que tú seas, vas a asumir un tema legal contra esas cuatro patas con esa mesa que va a caer y a ti te van a llevar por las patas que se cayeron. Y tú estás viendo que no tienes material para poderlo reparar. Entonces también se genera que en algunas empresas hay gente que toma el trabajo, conoce la realidad, la asume, pero sabe que le van a pegar. Como hay otras personas que entran y no saben a lo que van y en el camino se dan cuenta que, hey, esto es algo de mayor, lo informa, hace su carta de riesgo, entrega la carta de riesgo, avisa a la organización, hace todo lo que tiene que hacer, no recibe respuesta y profesionalmente ahí se genera el famoso salto, porque al final esa persona va a terminar quemada, porque la operación misma no tiene el recurso. ¿Cómo vas a hacer estrategia si no puedes hacer lo táctico y lo operativo? O sea, te Sí, vas a no. preocupar de calendarizar si estás haciendo agua por todos lados. Entonces, ese ejemplo pasa en un porcentaje alto de empresas en Chile, en que no está el interés tampoco, porque no lo ven como un recurso, no ven el proceso crítico, no ven la criticidad de las cosas, porque no hay procesos definidos. Ellos operan y operan. Mucha empresa opera sin un orden como una ISO 9001-2000, donde tenemos calidad, donde aseguramos un proceso productivo, tenemos una misión, una visión. Acá no, pues, ni siquiera conocen la ISO. Y les voy a pedir Pero, yo una ISO de sí, gobernanza. no, no creo, No no se creo que puede. funcione. Pero ahí me suscita una pregunta y como para ir afinando al cierre, porque me trajiste otra conversación europea sobre el tema de las responsabilidades y yo no sé si le heredaron igual, pero ellos sí hicieron corrección, porque al principio se decía que el CISO respondía y de alguna manera se entendía que el representante legal de una compañía se podía desligar del problema. Che, sí vi mucha discusión alrededor del NIS 2 sobre ese tema, en donde eso entendí, por lo que he indagado, que eso hay una corrección directa y que el CISO tiene responsabilidad, sí, si no hay accountability, correcto, pero eso no da, por ejemplo, a los directivos de la empresa, porque en última son los representantes de la misma. En Chile, por lo que te estoy entendiendo, no se asume así. Es decir, que problema de seguridad que se detecte sin importar lo que haga el CISO, hágalo bien o hágalo mal, el CISO va a hacer responder de primer respondiente. Salvo ¿Eso que, sí? sí, salvo que el CISO tenga la habilidad de tener el conteo de cómo está el estado del arte del área TI. Cuando un CISO es más técnico puede torear con TI y decir, oye, pero parcha acá, y si no parcha, carta de riesgo. Entonces, el CISO al final se transforma como
en el espantacuco, por así decirlo. Es como, vamos a asustar a la gente y bueno, la forma que funciona es, mira, ¿sabéis qué? Voy al directorio y le digo, mira, todos estos servidores están sin parchar, todo esto yo lo veo en un informe, si no tengo un informe de una empresa externa, utilizar una herramienta, si no me meto a Chodan, pero aquí tengo todos los CV y todo esto son lo que tengo que arreglar. Tome, y paso esta bolsa y este canasto, la bomba misma ahí que está que explota, y se la paso a Tape, pero con copia al directorio. Por eso, o Entonces, sea, es ahí la hace única su tarea, forma. su tarea de accountability para decir, oiga, mire, Sí, yo dije y totalmente. nadie me prestó atención, Pero yo me ojo, presento. ojo, pero las empresas no tienen muchas veces el dueño del proceso. Entonces, me ha pasado en banca que los stakeholders o la parte interesada, dueña de una base de datos, se me esconde. Yo he encontrado bases de datos escondidas por ahí, en algunas empresas que no puedo decir. Y he encontrado la copia de la base de datos. Para no ir a hacer en la arquitectura, para no hacer ETL ni otras cosas, un RP, alguna cosita por ahí, o con un orquestador, van y se hacen una base aparte. Y se queden ahí. Y tú no la ves. Pero el tema es que si esa base no tiene dueño y está funcionando, y si un día hay una auditoría, ¿quién es el dueño? Y si está vulnerable, ¿quién es el dueño de la vulnerabilidad? Eso es complicadísimo. Y con la ley de protección de datos, tú no puedes tener datos privados, confidenciales, públicos, los que sean, en el estado que sean, en una base de datos sin dueño. Entonces tú vas a tener que tener dueños por activo que procese datos. Y vas a tener que tener dueños de proceso. Entonces la ley marco de ciber en Chile, por ejemplo, te va a ordenar en proteger activamente. Todo bien, pero el que te va a dar la protección a la operación y a la parte táctica y estratégica y que te va a hacer toda esta conexión, va a ser la ley de protección de datos. ¿Por qué? Porque te va a obligar a tener un proceso y cumplirlo a nivel de que tú tienes que saber cuál es tu proceso crítico. Si tú no sabes cuál es tu proceso crítico, ¿cómo vas a comprar herramientas si no sabes lo que tienes que defender? El problema es que nos llenamos de herramientas. Me pasó un caso en una empresa X gigantesca, tenían Unix, súper bueno Unix a todo esto, lo recomiendo. Y Unix estaba instalado con una sonda en algunos servidores por aquí y por allá, pero Unix a mí, ¿qué me ayudó? A perfilar qué servidores estaban más débiles en postura de seguridad, y yo hice un informe y se lo mandé al CISO. Señor CISO, señor gerente de ciberseguridad, ahí está. Quieren hacer algo inteligente, en vez de ir a comprar licencias a lo loco, arreglen esos servidores, metan HH ahí, porque por ahí se van a meter. Entonces, con esas pequeñas acciones podemos hacer cosas. Si yo no tengo un Unix, puedo tener un WASU, por ejemplo, coloco los agentes, y WASU tiene una parte de compliance chiquitita, que lo que te ve es postura contra algunas cositas por ahí. ¿Ayuda? Sí. ¿Sirve? Sí. No es la herramienta más perfecta del mundo mundial, pero te saca del apuro. Si no querés usar WASU, ocupa OpenBus, por ejemplo, que es antiguo, que a nadie le gusta, que es complicado instalarlo, todo lo que ustedes quieran, pero funciona. Y puedo tenerlo como herramienta de discovery activo porque a veces no sé lo que tengo. ¿Cómo gobierno si no sé qué activo tengo? Entonces la primera definición por un CISO tiene que ser ir a cuidar el activo, pero tiene que tener bien mapeada su superficie. Si no sabe lo que tiene, ¿cómo lo defiende? Entonces no podemos ser los CISOs un rey sin corona. Para ser reyes tenemos que, pensemos en el señor rey, tiene que dominar a los feudales, tiene que dominar los feudos, que son las subcélulas dentro de la célula madre. Pero esa analogía es la que tenemos que hacer. Si no somos reyes sin corona, y en el momento de las decisiones, no nos van a tomar en cuenta y no vamos a tener el poder de decirle a más abajo, señor, ordénese. Tengo que Porque tener... es que ese comentario coincide con lo que está escribiendo o que viene escribiendo Alfredo. Gracias, Alfredo. Lo he escrito dos veces. El problema que se viene en el CISO sin poder real, pero con responsabilidad total. Lo estoy como, está muy conectado y que me parece muy acertado, porque pues, ok, la ley está, el marco regulatorio está, ¿sí? Y la responsabilidad claramente recae sobre el CISO, muy bien, pero tiene que haber o sea, una tarea como muy fuerte de entender muy bien lo que va a defender, a poder saber cómo defenderlo, y de tal forma que al menos esos instrumentos le den como la tranquilidad de decir cuando algo malo salga,
el incidente en este caso, pues decir, bueno, mire, nosotros hicimos esto, porque yo lo que interpreto de todo esto, Andrés, al final es que si el CISO, mm, a ver, el CISO y su equipo, seamos juiciosos, el CISO y su equipo deben hacer lo humanamente posible sin matarse por defender un ambiente organizacional de la mejor manera posible, basado en los recursos que hay, haciendo entender a la organización los defectos o las deficiencias que pueden existir. Ahí está la tabla de salvamento, que es como lo que se ha discutido siempre, es, pues el CISO va a asumir esa responsabilidad, sí, si él hace su debida diligencia. La debida diligencia no es hacer las cosas bien, la debida diligencia es intentar hacerlo, y si le dicen, no, no lo vamos a hacer, bueno, mi debida diligencia es decir que lo tenemos que hacer. Y para el marco legal, eso es debida diligencia. Que la organización tomó la decisión de no hacerlo. Si eso queda registrado, che, yo supongo y asumo, como te decía en este ejemplo de ese panel en el que estuve, que se discutía, yo lo escuchaba, es la decisión de la organización es no hacerlo, pues el CISO tendrá que presentar todos los argumentos en donde decidieron que no, para que él no sea solo el chivo expiatorio, ese chivo expiatorio que al final va a quedar en la mitad de un marco regulatorio que quiere hacer las cosas bien, teóricamente, y que las estamos recibiendo como ejercicio. Sin embargo, pues alguien tiene que responder, ¿sí? Al final del día. Ahí hay una contrapregunta bien importante. ¿Qué pasa si el CISO tiene que hacer la ISO? ¿Qué pasa si el CISO tiene que hacer el SGCI? ¿Quién responde? Si el CISO es el que decide en un comité, pero también hizo el papel, también hizo el levantamiento, No, o también sea, ahí sí, implementó, pero es que exactamente, vayamos para allá. sí, es el mismo Eso pasa en ejercicio. Latinoamérica, en Sí, Chile está claro. pasando, No, incluso en algunas partes están pidiendo que el CISO sea implementador de ISO. sí, Acá. sí, como lo decía Pablo, que esta es la realidad latinoamericana. O sea, lo que tú describes no es un problema de Chile, es una realidad latinoamericana. Eso está sucediendo en Colombia, Pablo que es de Argentina, en Argentina, seguramente en Ecuador, o sea, en todos lados. Y yo también he visto cosas como las que tú mencionas. Oye, bueno, listo, que el área de seguridad se encargue de implementar el ISO y pues ellos son los responsables. No, 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 momento. Nosotros no, ahí otra vez, tanto que reclamamos de ser juez y partes en seguridad y TI, y ahora nos estamos volviendo con el sistema de gestión jueces y partes. Implementamos el sistema, diseñamos el sistema, monitoreamos el sistema y auditamos el sistema. No, no. ¿Sí? Es que ese es el tema. El tema es, nos hacemos cargo de todo, el paquete completo, nos hacemos cargo de la parte estratégica solamente y delegamos la operativa. ¿Qué pasa si tenemos un gobierno de proveedores? ¿O qué pasa si tenemos los proveedores de ciberseguridad, pero nadie lee el informe? Pasa en Chile que muchas empresas tienen el servicio de NOC o de SOC. ¿Y a quién le pasan el informe? Cuidado con eso. Me han llegado clientes, por ejemplo, obviamente yo respeto los NDA, pero obviamente nunca doy nombres. Pero también es una realidad. Yo siento que pasa esto, que hay una pérdida de control generalizada en la cual se delega mucho en el proveedor, se descansa porque dice, ay, no tengo que tener el área. Me pasó hace poco un tiempo que del rubro educación nos cotizaron un tema y una de las cosas era como, oye, quiero echar a todos los auditores que tengo acá y quiero externalizar el área completa. O sea, ni siquiera, pucha, uno que es humano, que tiene familia, a uno también le duele cuando hacen esas reestructuraciones. Pero que te lo digan así abiertamente, o sea, como, oye, ayúdame a sacar a toda esta gente. Y es como, perdona, yo doy un servicio. No me coloques a mí el tema ético, no me coloques en una posición incómoda. Tú necesitas un servicio, sí, ¿qué necesitas? No, necesito que hagas esto. Ok, lo podemos hacer. Es distinto, suena distinto, pero que te digan, oye, desarme un área, destruye un área, también es complicado. Me ha tocado ver cómo se desarman áreas, o cómo se desarman áreas o por costo, o por iniciativa, o porque creen que otra área puede sostener la parte operativa y dicen, no, si
No necesitamos el NOC, no necesitamos el SOC. Señores, el SOC es visibilidad, no es defensa. El Sí, NOC es visibilidad y gestión. Cuidado con eso. Sobre todo en NOC, cuando tenemos nivel 2, nivel 3, es tener un ingeniero de redes que te puede resolver un troubleshooting a las 2, 4 de la mañana, cuando nadie tiene el ánimo. Entonces también entendamos que a nivel operación, a nivel operación, nosotros tenemos que, de alguna manera, tratar de tomar las riendas, pero el tema es saber bien qué recursos tenemos, qué parte de los procesos ok. tenemos y cómo podemos cuadrar un poco. Entonces yo creo que el CISO hoy día tiene que ser un habilitador. Es como ya como una figura, como lo hacen los coaching de, o sea, perdón, los coach de fútbol americano o de baloncesto, que en este caso es la figura de un director casi técnico, y ese director tiene que saber conjugar tanto trabajar con los preparadores físicos, la gente técnica, con los médicos, tener la ficha del deportista, saber quién está bien, quién está cansado, pero también hay una parte ahí que es bonita, y yo lo he leído bastante, que es el concepto de empowerment, que es cuando cómo nosotros con liderazgo podemos mejorar a las personas, mejorar su calidad de vida, hacer un well-being, como dicen afuera, que es tratar de darle bienestar a las personas y que esa persona saque todo su potencial. Ahora, para eso nosotros tenemos que reconocer tanto las habilidades como las competencias. Y lo complejo es que hoy día tenemos Ujú. personal muy calificado que a veces está en puestos que quizás no le sacan el jugo, por así decirlo, o no le generan valor, y esa persona en el camino se va a agotar, se va a aburrir y se va a ir. Entonces también yo creo que el dinamismo va en que podamos reconocer dentro de nuestros pares cuáles son sus capacidades y potenciar las fortalezas, y las debilidades obviamente las trabajamos. ¿Cómo? Metodológicamente. Se aprenderá, se estudiará, qué sé yo. Pero ahí en general nosotros como CISO tenemos una responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha dejado muy de lado el preparar personas y preparar equipos. Porque hoy día creemos que la figura de una persona senior que tiene un poder de autorresolución y de gestión interna importante, claro, si yo llevo una persona de 40 años a la compañía, no va a ser lo mismo que llevar una persona de 20. La persona de 20 generacionalmente te va a decir a todo que no, pero la persona de 40 va a sentir compromiso, hay familia, y la persona va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Ya? Si tú le dices corta un árbol y tienes un hacha y no tiene filo, se la arreglará para hacerle filo, pero el gallo te tiene cortado el árbol al final de la tarde. Él se las arregla. Pero la otra persona va a decir, no, ¿sabes qué? Estoy de brazos cruzados, pero en este caso no han traído nada para arreglar el hacha, así que yo voy a ir al sindicato para que nos traigan hachas nuevas. Y el árbol lleva una semana sin cortar. ¿Ya? Entonces, culturalmente necesitamos eso, pero en ciber, como los perfiles son muy resolutivos, no tenemos una persona que va a ir a reclamar un sindicato. La persona hace lo que tiene que hacer. Ahora, Sí, literalmente punto. hoy día, como en TI, es arréglatela como puedas, y está la tecnología. Pero ojo, que muchas veces damos mala respuesta o no llegamos bien. ¿Y por qué no llegamos bien? Es precisamente porque nosotros no tenemos este como precálculo de cómo dar resolución, ¿ya? Yo estudié mucho en Estados Unidos un tema que es súper complejo, que lo estudié con Attack IQ, que es en gestión estratégica de ciberseguridad, que lo recomiendo, y ahí hablan un poco de los wicked problems, o los problemas complejos, Ujú. que hay métodos para trabajar problemas complejos. Entonces, nosotros, ¿cómo nos exponemos a esa problemática? ¿Cómo la vamos a trabajar? Y ahí yo creo que está también el cambio para los CISOs, en cómo yo me enfrento a un escenario desfavorable. Las personas creen que llegar, ser CISO, subirse al Audi o al Lamborghini y aquí estamos listos y vamos a tener un yate en la playa. No, señores. Ojalá, si estamos en Estados Unidos y tenemos $200 la hora o $280,000 anuales, lo vamos a poder hacer. Pero en Latinoamérica no No podemos. funciona así. No funciona No así. funciona así. Pero trabaje usted, esfuércese para que su salto, el día que usted salga afuera, tenga la valoración lo más alta posible. Que es Sí. algo que yo mismo haría eso. Pero el tema es que afuera también está muy complejo el cómo nosotros vamos a pelear, con qué competencias voy. Si yo como latinoamericano voy con un magíster y allá un hindú, un chino llega con 3 doctorados, 2 doctorados, ¿cómo compito? ¿Cómo muestro mi valor si la otra persona llega con una alta calificación?
Entonces nosotros tenemos una barrera de entrada mucho mayor. Por eso que el latinoamericano tiene mayor potencia, porque también tiene que resolver problemas reales. Entonces no se trata de certificación, se trata de llegar al final del día y cumplir con lo que tú tenías que cumplir. Si hay una problemática, resolverla, vencerla. Y en esa astucia del latinoamericano es donde nosotros tenemos ese poder, porque ahí no hay metodología, es enfrentar el problema y tener la entereza de salir del problema. De salir del problema. Pues mi querido amigo Andrés, como siempre digo yo acá, chasquido de dedos y se nos pasó el tiempo y podemos seguir hablando acá muy extendidamente. Yo creo que esto tiene un capítulo 2, Andrés. Yo creo que va a haber un Okay, capítulo ya, 2. Sí, yo creo que okay. va a haber un capítulo 2, pues porque hemos tocado muchas cosas y me parece que ahí hay unos temas que vale la pena seguir explorando. Eh, entonces, pues bueno, y también para que a Marixa nos puso que en Perú también tienen un marco de responsabilidades, vale la pena la consulta, estaba mirando ahorita el link. Gracias, Marixa. Y Adriana, pues aquí también nos dio algunas cosas interesantes de lo desastroso que puede ser en la realidad latinoamericana tener un all-in-one. Em, entonces, pues nada, mi querido Andrés, eh, dado que se nos acabó el tiempo, bueno, la última pregunta que te dejaría es, bueno, ¿tú cómo te despides de este programa? ¿Qué le di, que- ¿Cómo cierras este programa? Cierra este programa. Ay, es que es difícil, o sea, yo estaba en otras instancias de podcast y el formato para mí es como bastante nuevo, o sea, nuevo igual, digo varios, pero siento yo que es difícil como, a ver, yo siento que tenemos una responsabilidad los que estamos en ciberseguridad. Nosotros tenemos detrás la operación de entidades que son críticas. Me ha tocado a mí tener a cargo hospitales, aeropuertos, policía y entre otras entidades que no puedo mencionar. Y habiendo trabajado tanta infraestructura crítica, uno le toma cariño a cuidar al cliente, pero también es cuidar a la gente que consume el servicio. Entonces, cuando yo digo, chuta, yo cuidé el aeropuerto de Chile, significó que cuando hubo un problema grande, no sé si se acuerdan que se cayeron los aeropuertos. Ujú. Ya, el aeropuerto de Chile no se cayó. Cuando fue el tema, cuando tuvimos un tema muy grande en Chile con una empresa que fue hackeada, que era un ISP, no lo voy a mencionar el nombre, yo No, estaba en... no lo No, mencione, que nadie sabe. no, nadie sabe eso, pero mire, es similar a lo que le pasó al Banco Pichincha, para que te hagas una idea, así de grande. Recuerda que Pichincha mueve todo el dinero de Centroamérica, es muy grande Pichincha, más de lo que creemos. Demasiado grande, sí, sí, Demasiado grande. demasiado. Entonces, ya es el más atacado, ¿ya? Ese es otro tema, es para otra conversación. Otra Pero te historia. comento que me tocó un día reversar un trigger para 5.000, perdón, 8.800 equipos, de los cuales logramos levantar, habiendo ejecutado la acción cuando fue la caída de CrowdStrike, levantamos 5.000 equipos, 5.500 equipos antes de las 8 de la mañana el otro día, y el corporativo pudo funcionar. Eso, por ejemplo, para mí es una medallita que No, tengo guardada, que yo siento que mi equipo, póngase, póngasela el ahí, mejor, mi equipo en póngasela ese ahí, tiempo estaba a la tiene su mitad en medalla. México y la otra mitad en Chile. También teníamos chicos en Colombia, que pucha, nos llevamos súper bien con ellos, saludos a ellos también. Yo, la verdad, les digo, o sea, cuando tú tienes un buen equipo y tú puedes confiar en tu equipo, se logra lo mejor. Y creo para cerrar, siempre tenemos que confiar en las personas, pero para poder confiar tenemos que darle las herramientas. Tenemos que entregar también y de alguna manera hacer ese empowerment que te mencionaba, que no es solo tener, por ejemplo, un MDR, un XDR o tener una herramienta de visibilidad como un SIEM. No, acá se trata de que esa persona tenga a cargo algo, pero que tú le puedas dar los cursos, que tú le puedas ayudar a certificarse, que lo puedas acompañar en un track de estudio. Eso nos trae a nosotros, nos enriquece y todos crecemos en conjunto. Yo también no sabría lo que sé, sino también compartiera con muchos profesionales, entonces también es súper importante eso. ¿Ya? Con eso cierro. Perfecto, excelente. Pues bueno, y a todos los que se quedaron, que vi que se quedaron hartos, y a Ramiro, Marixa, bueno, Pablo que estuvo también por aquí, Carlos, estoy haciendo aquí mención como de todas las personas, Alfred también, que Luis.
que también estuvo por acá, a todos, Adriana, que estuvo desde YouTube y otros más que están ahí en YouTube, decirles muchas gracias, por estar aquí, nos pasamos un poquito del tiempo, pero yo creo que la conversación valió la pena, de verdad, Andrés, muy interesante, muchos puntos, empezamos en regulaciones, llegamos al CISO, la presión del CISO, hablamos bastante del CISO y creo que aquí hay bastantes CISOs por lo que vi hoy. Sí, este es un formato diferente, este es un formato de todo lo que pueda pasar está bien y no hay nada bueno. O sea, esa es la idea, que nosotros podamos expresarnos ampliamente y podamos compartir con todos los que están acá. Entonces, nuevamente darte mil gracias. Yo creo que va a haber un segundo capítulo que deberemos gestionarlo para ver cómo lo programamos, pues porque obviamente la agenda siempre estará complicada, pero sí, ha sido un placer Se hablar viene marzo, contigo. se viene Sí, más. sí, sí. Sí, 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 sí. Sin Marzo dudarlo, el sin dudarlo. difícil. Sí, sí, Ya, sin dudarlo. Y bueno, y quedará colgado en todos nuestros canales, los tuyos, los míos. Después te lo compartiré para que lo súper. subas. Y quedamos, mi hermano, cuídese mucho. Espero que tengan una feliz semana y que todos tengan una excelente semana. Y, Agradecido. no- y nos vemos el próximo lunes para todos. Tengo otro invitado y así voy llamando y llamando. Y ya ahí está la lista. Ahí voy haciendo, llamando, tocando la puerta. El que me diga que sí, listo. Y el que me dice que no, todavía no, que no me siento tan listo, lo vamos trabajando para traerlo. Mi hermano, nuevamente muchas gracias. Cuídense todos y Gracias a ti. feliz Chao. noche para ti, noche tarde para otros. Un Exacto. abrazo. Chao. Bye. Bye.